No me consta, ni tampoco me parece que nosotros tengamos que detenernos en esto. Me parece que es una lectura que hay que hacer. Ojalá el Gobierno Nacional haga una lectura adecuada de esto y tal vez esto sirva para corregir algunas políticas. Hablando de qué políticas se podrían corregir, hoy puntualmente estás dentro de esta lista que lidera Suriani, ¿no? El señor Suriani, es así. ¿Cuáles son esas políticas o prioridades que tienen en mente y que representan? A ver, yo integro una lista como candidata en segundo término a diputada provincial. Esa lista, tal como lo decís, la encabeza Andrés Suriani y estamos insertos en el Frente Unidos por Salta. ¿Sí? Este es un frente heterogéneo y es un frente que históricamente se constituyó con más o menos los mismos partidos, o sea, el espacio político se viene constituyendo más o menos de la misma forma desde el 2015, 2017, 2019. Yo puedo hablar claramente de lo que a nosotros nos preocupa. ¿Sí? Nos preocupa mucho la situación que estamos atravesando. En lo personal, como persona que desde lo profesional yo vengo desempeñándome en el ámbito de la educación, en esa intersección con la salud, dado que dirijo una institución que atendemos con personas con discapacidad, me preocupa muchísimo el tema educativo. Siento que en este momento la educación está en terapia intensiva, o sea, hoy estamos saturados y muy acongojados por los números de la cantidad de casos nuevos por día, la cantidad de personas que mueren diariamente, pero hay otros números que también debiéramos tener en cuenta. ¿Sí? Victoria, usted se ha desempeñado y ha estado muy cercana al PRO durante muchísimos años. ¿Qué ha sucedido y qué relación, qué vínculo ha quedado justamente con esta fracción política? A ver, yo soy afiliada al PRO y a partir del año pasado, nuestro espacio político venía preparándose y encaminándose a una interna, entendiendo que la interna es el camino democrático a través del cual los afiliados de cualquier partido eligen y deciden quién desea que los conduzca y de qué manera. Bueno, habría que preguntarle a las personas que tomaron la decisión por qué motivo de manera intempestiva y abrupta aparece la figura de la intervención. Nosotros como espacio político entendemos que esta intervención tiene un objetivo, que es inhibir o impedir la participación de algunos dirigentes en esta digamos, instancia electoral que es la del mes de agosto. Pero bueno, no obstante, aún así, y tal como sucedió también en el año 2019, nosotros hemos encontrado otros espacios que nos representan, que portan nuestros valores. Nuestros valores son los mismos de siempre. Yo no me quiero detener ni tampoco voy digamos, porque me parece que la gente ya sabe, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué pasó? Porque tampoco la gente, creo yo, que está demasiado interesada en esta interna tan chiquitita, tan sutil de quién está de un lado, quién está del otro. Por eso, la gente sabe, eso me decía, la gente ya sabe. Yo creo que la gente no tiene ni idea ni quiénes, ni qué elegimos, ni quiénes están candidateando, ni quién representa a quién. Creo que hay un gran desconocimiento entendible en este contexto de pandemia, pero que es además algo que ya viene hace varios años, ¿no? Esta grieta que más allá de la cuestión política que habitualmente analizamos, que se da entre la clase política y el resto de la sociedad. Bueno, esto de alguna manera es lo que me motiva a comprometerme. O sea, ver esto que está señalando, esta grieta, esta brecha enorme entre los intereses de la gente, la realidad de la gente, las necesidades que tienen hoy los ciudadanos y lo que la clase política está haciendo. Ni que hablar, perdón, ¿no? Digo, como porque ejemplos hay infinidad de ellos. Sí. Pero bueno, recientemente los legisladores nacionales han optado por aceptar en silencio, en muchos de ellos, un incremento de un 40%, que nadie duda que estamos en un contexto de inflación y de incremento de precios, todo eso es cierto. Pero lo que nosotros esperamos de la clase política es que sean modelos,
y esto no fue un buen ejemplo, no es un buen modelo para la ciudadanía. Hablando de ejemplos, decías, lo que más te preocupa, quizás tu foco hoy es la educación, también desde tu carrera, digamos, como profesional, aparte la política. ¿Cómo evaluás? Porque lo primero que dicen es que no podemos evaluar en un contexto de pandemia, pero creo que sí, que se pueden evaluar las decisiones que se han tomado. ¿Cómo evaluás la gestión desde el Ministerio de Educación de la provincia? Yo creo que el Ministerio de Educación no ha hecho ni más ni menos que acompañar las políticas nacionales porque no le ha quedado alternativa, ¿no? En esto, nosotros como espacio político, me refiero a Unidos por... Sí. A ver, tenemos un problema con el micrófono, sí, vamos a tratar de arreglarlo. Se corta, ¿no? Sí, mientras tanto vamos a puntualizar en algo y creo que tiene que ver con la pregunta de Carla para Victoria, porque más allá de las medidas del orden nacional, bueno, ha sido muy criticada la gestión del ministro Canepa, indistintamente de las medidas vinculadas a la pandemia, sí, al tiempo que ha tenido en la preparación para dejar en condiciones los establecimientos educativos, todo lo que ha sucedido con la Copa de Leche. Digo, han habido muchísimas críticas que han señalado, han signado la gestión del ministro Canepa como ineficiente, indistintamente de la pandemia. Que él mismo ha dicho también que hay cuestiones estructurales como los edificios, algunas instituciones más de 50 años, ¿no? Que por eso no vamos a responsabilizar está el desmalezado, había muchas pero cuestiones, en ese sentido se van haciendo cosas, pero vamos a continuar entonces con la respuesta que vos nos dabas, Victoria. Yo creo que sí es cierto, hay muchos problemas estructurales. Pero son problemas de fondo y son problemas de muchos años atrás, no son nuevos, no son recientes. Esto no significa que uno tenga que quedarse tranquilo y confiarse en que porque son antiguos problemas no los vamos a resolver. Yo creo que, a ver, cuando se dice que la pandemia atravesó nuestra vida, es efectivamente así. Y la educación no ha quedado fuera. En esto vuelvo a reiterar. Creo que la provincia en un punto no le ha quedado demasiadas alternativas más que aceptar las decisiones del gobierno nacional. Aún así, a partir de un momento determinado, podríamos decir más o menos a partir del mes de octubre, noviembre del año pasado, la provincia como distrito autónomo ha empezado a tomar algunas decisiones. Ya ven ustedes que el formato de las restricciones en nuestra provincia son muy diferentes, por ejemplo, a otros distritos, el caso de Cava o el caso de la famosa AMBA, ¿sí? Claro. Así que en ese sentido creo que hemos podido dar un paso y un salto cualitativo. No obstante, falta mucho y a mí lo que más me preocupa en este momento es la proyección futura en términos educativos. Eso quería puntualizarlo porque es un tema que a mí también me preocupa, esto de ir navegando sin ningún tipo de instrumento, sin baremos, ¿no? Al no tener las pruebas a aprender, no saber cuál ha sido el impacto que realmente ha tenido la pandemia en la educación y en los chicos, bueno, qué medidas se podrían llegar a tomar que sean oportunas si no sabemos cómo ha afectado lo que ha pasado, ¿no? No sé qué análisis haces al respecto. Yo creo que la suspensión de las pruebas a aprender va en la misma línea del ocultamiento de otros datos, ¿no? Tengamos en cuenta que el gobierno nacional en el último tiempo ha venido restringiendo el acceso a la información pública. Esto es algo que para los ciudadanos es material indispensable como para, digamos, poder llevar adelante un proceso adecuado de toma de decisiones. Bueno, había pasado con los índices del INDEC, no sé si exactamente. Claro. Recordemos aquella famosa estigmatización de la pobreza, ¿no? Que cuantificarla era estigmatizar a las personas. Bueno, el otro día hablamos, que te comentaba que el ministro de Educación de la Nación dijo, no es que se suspenden, se van a readecuar. Este juego de palabras que por ahí se buscan para... Bueno, yo personalmente creo que en realidad esto es reiterar la estrategia de tirar la piedrita, esperar a ver qué pasa y de acuerdo al efecto o al impacto que la decisión tiene, ahí es donde empiezan a corregir. Esto, digamos, es más de lo mismo, ¿sí? Porque lo primero que se dijo es que se suspendían las pruebas a aprender. ¿Por qué se suspendían las pruebas? Bueno, el argumento era que justamente veníamos de un año entero de no presencialidad. A mí me gusta decir no presencialidad porque en realidad la educación virtual, tal como fue planteada, no fue educación. ¿Por qué hago esta distinción? Porque sí hay
otros sistemas que ya están diseñados en forma virtual. Tengamos en cuenta que hay muchas carreras terciarias y universitarias que se cursan solamente de forma y que son muy eficientes y muy buenas. Pero en este caso lo que sucedió fue que de golpe, de un día para otro, los docentes tuvieron que empezar a instrumentar algo que no sabían cómo hacer. Yo en esto me saco el sombrero a los maestros, a los papás que tuvieron que, como se pudo, empezar a pensar, bueno, a ver, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo nos defendíamos? No solamente con el barbijo, con el alcohol, sino también en esta parte de nuestra vida, acompañar a nuestros hijos en sus tareas, tratar de comprender, bueno, cómo era este mundo del aula, de los cuadernos, que en general, más allá de que los papás solemos ayudar a nuestros hijos en su tarea, no teníamos un nivel de participación tan activo y protagónico. Así que yo creo que en este momento el gran desafío en lo inmediato, desde mi punto de vista, el primero y urgente, es salir a la búsqueda de aquellos alumnos que han desaparecido del sistema educativo. En esto creo que el Ministerio, y ojalá que así sea, tiene que urgentemente diseñar una estructura, un plan, una tarea de ir casa por casa a buscar a estos chicos. Porque estos chicos hoy o están encerrados en sus casas, en el mejor de los casos, y si son adolescentes, la mayoría de ellos están en la calle, con un altísimo riesgo de un incremento de algo que también estamos viendo, que es el abuso de sustancias tóxicas. Entonces, esto me parece que es indispensable. Diputada. Bueno, gracias, sí. Ya la damos por ganadora. Charlemos en marzo. Digo, como candidata a diputada, y hablando de los temas que preocupan a la gente, quizás nosotros en los medios de comunicación tenemos un cierto baremo por los mensajes que nos llegan, por los reclamos constantes acerca de cuáles son los temas que quizás más están afectando a los vecinos en toda la provincia. Uno de ellos, y recién hacíamos hincapié en el tema de la seguridad, es un tema que de verdad está preocupando y mucho. La escalada de inseguridad en toda la provincia, y el otro, la relación con las empresas que dependen de alguna manera del Estado, como es el caso de Aguas del Norte, en donde diariamente recibimos mensajes quejándose o por la falta de suministro, o por el derroche de agua potable, o por el agua servida en la puerta de la casa, ¿no? O el bache, esta disputa entre municipios y esta empresa. ¿Qué se puede hacer? A ver, yo creo que acá tenemos un primer problema, que es la relación entre lo urgente y lo importante, ¿sí? Tenemos una cultura de dirigentes que en general se maneja por lo urgente, pero no piensa en lo importante. Entonces, lo primero, creo yo, que hay que hacer es una jerarquización de cuáles son los problemas. No hay ninguna duda que temáticas vinculadas al empleo, a la generación de empleo de calidad, a ver cómo hacemos para promover, por ejemplo, digo porque en un momento, recuerdan ustedes que cuando se pensaron los parques industriales, también se habían pensado con beneficios impositivos y algunos recursos desde el punto de vista económico-financieros para que las empresas se instalen, para que puedan tomar gente. Bueno, tal vez por ahí tendríamos que incursionar pensando en darle algún tipo de recurso a la empresa para poder incorporar, por ejemplo, personal nuevo. Hoy tenemos una restricción de tipo normativo en relación a la incorporación de personas al mundo del trabajo, que hace que de alguna manera lo único que está sucediendo es que se promueve el empleo informal, y el empleo informal es alguien que está fuera del sistema, es alguien que no tiene los beneficios de la persona que está en relación de dependencia, es alguien que no puede acceder, por ejemplo, a créditos, que no puede acceder a determinados recursos, una obra social, por ejemplo. O sea, estamos en plena pandemia y tenemos un número importantísimo de personas que no acceden al sistema sanitario. Por supuesto que está el sistema público, pero el sistema público está desbordado. El sistema público no da abasto porque, obviamente, no está tampoco, y en esto vuelvo, ¿no?, a la relación entre lo urgente y lo importante, no está diseñado en este momento para este tipo de demanda. Se han hecho adecuaciones, se han hecho algunas reformas, se han incrementado el número de camas de UTI, se han, puesto en marcha algunos dispositivos que ojalá
pasada esta urgencia, pasemos a lo importante y Sí, y entonces se hagamos sostengan, ¿no? reformas de fondo. Porque